Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. De la misma manera agradecemos a todos los que aportan y acompañan económicamente a TLB1. Ustedes saben que es muy importante su aporte. Llevamos 12 años, hemos cumplido el 27 de julio pasado, 12 años de ininterrumpida transmisión a través de TLB1 para todos ustedes, llevándoles siempre toda la verdad. Muy contentos de estos 12 años, así que les damos la bienvenida para que nos acompañen y poder continuar otros 12 años más, si Dios quiere, siempre con el acompañamiento económico de todos ustedes, por cierto. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe en el camino del bien, la verdad, la belleza, que tanto necesita nuestra patria, nuestra Argentina y nuestra Hispanoamérica. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito de lo que significa la Argentina soberana, ¿no? El tema soberano, tan importante. Y en tema de soberanía estamos hablando si hay algún plan estratégico, ¿no?, que tenga, especialmente por el tema que tiene que ver con quiénes somos, cómo defendemos nuestro país, cómo lo encaminamos, ¿no es cierto? Estamos viendo que a nivel militar no ha habido un tremendo desarme, ¿no es cierto?, después de los acuerdos de Madrid en 1989, 1990, donde se firma ese acuerdo tremendo, donde eso ha llevado, después de la guerra de Malvinas, durante el gobierno de Carlos Menem, por supuesto, a un desguace, ¿no es cierto?, de todo lo que es el aparato militar y, por supuesto, ¿no es cierto?, la venta del patrimonio nacional. Eso ha traído, por supuesto, a muchas de las empresas del Estado, ¿no?, a frenar, ¿no es cierto?, muchas de sus desarrollos. Habíamos hablado también con nuestro invitado el tema del Plan Cóndor, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de un submarino que íbamos desarrollando y que quedó inconcluso, creo que lo manifestó la vez pasada. Y esta cancelación de no tener un plan estratégico, ¿no es cierto? Las comparativas navales, ¿no?, las fuerzas navales. Tenemos un territorio naval enorme, es casi 2 veces el tamaño territorial continental. Y bueno, y lo tenemos ahí, parece que está amén usurpado, no tenemos forma de controlarlo, ¿no es cierto? Estamos viendo las consecuencias que puede traer todo este tema naval, ¿no es cierto? Especialmente las cifras, ¿no es cierto?, que se han manejado en todo este tema del saqueo de la Argentina. Y también, obviamente, está en juego, ¿no?, lo que se llama el mar argentino, la Antártida, con relación al futuro muy próximo que se va a firmar el acuerdo antártico, ¿no? ¿En qué situación se va a encontrar la Argentina en ese aspecto cuando los rusos ahora reclaman una parte, los ingleses, los chilenos, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos parados nosotros? Vamos a tocar todo este tema dentro de lo que es este proyecto con nuestro gran amigo, que es Carlos José Haga, analista político, gran amigo de la casa. Gracias, Carlos, gracias por compartir nuevamente el programa. No, gracias a ustedes y es un gusto estar siempre en TLB1 difundiendo estas cosas y mostrando hechos que yo sé que la gente va a hacer buen uso de la información. Sin duda. Porque sin duda. Estas cosas son difíciles de encontrar en general en ningún otro medio. Es muy complejo que se hable de estos asuntos porque son la cosa prohibida. Es así. Es la globalización, ¿no es cierto?, el nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, que también se han subordinado nuestra clase política y que nos ha llevado a esta decadencia, ¿no?, a esta desgracia que vive la Argentina. Por supuesto, invitamos a todos a proyectoargentino@yahoo.com. Los que quieran escribirnos, por favor, háganlo. Los que quieran poner un comentario debajo de este programa, por supuesto, están bienvenidos. Pero a participar también con nosotros en este programa. Carlos, obviamente el desarme argentino fue producto, o por lo menos las vivencias que hemos tenido a la rifa del patrimonio nacional, justificado, ¿no?, de que todo andaba mal, ¿no es cierto?, y todo lo que se colaboró para que todo se deshiciera y tener el justificativo de la venta, ¿no? Pero bueno, fue uno dentro de los acuerdos que se firmó con Inglaterra, ¿no es cierto?,
en Madrid en 1989-1990. Y bueno, y después todo lo que vino después, la venta de todo el aparato militar, el desguace del aparato militar, obviamente, y por supuesto la venta del patrimonio y encontrarnos como nos encontramos hoy en día, totalmente indefensos, ¿no? Ya planteado en varios programas nuestros y de otros que emiten aquí en TV1. ¿Cómo evaluarías esto? Aparte de que Argentina no tiene plan estratégico, ¿no? Arrancar con el tema del submarino inconcluso, porque es, ¿cómo podría decirse? Como un muestrario de las mismas cosas que nos pasan en muchos otros órdenes. Es decir, ya hemos hablado de recursos así en tierra, llamémosle, como son las hidroeléctricas, las centrales nucleares, la energía en general, cómo la Argentina fue poco a poco cediendo espacio a otros intereses y dejando que fluyan, ¿no?, sobre nosotros, y que el país se achique cada vez más y que la gente tenga cada vez menos trabajo y sea un país, casi diría, en un proceso de reduccionismo y de partición de su soberanía en muchos aspectos, ¿no? La parte marítima, que es tan importante, sobre todo después de la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, que amplió un poco los límites de todos los países, que digamos que se va un poco más allá de la milla 200 y todo eso, y generó un montón de nuevos reclamos de soberanía y un montón de cosas. Por eso el mar, como vos dijiste al principio, no es una pequeña fracción de nuestra geografía, sino todo lo contrario, es una prácticamente, nosotros somos muy descuidados porque somos descuidados con la Patagonia, somos descuidados con los recursos que están en la tierra firme, pero con el mar realmente, en este caso, se ha planteado una desidia casi completa, ¿no? Por eso quería empezar con el tema del submarino, que es la muestra palmaria del estado de abandono en que se puede caer. Y Bueno, después sí, comparar, lo hemos vivido sí, con el ARA San Juan, ¿no es cierto?, durante el gobierno de el Ara Mauricio San Macri, Juan, que es otro sí, ejemplo. el Ara San Juan es lo que al final nos deja sin ningún submarino, pero esto lo voy a mencionar con detalle un poquito más adelante. Es decir, Perfecto. para empezar, ¿cuál era el proyecto? Había un proyecto de naval, digamos, o de cuidado de los intereses marítimos histórico. No se puede decir que haya sido exclusivamente de lo último gobierno militar, porque ya venía de años. La Argentina tenía un desarrollo importante, es decir, tenía equipamiento, tenía muchos buques de superficie, tenía submarinos. Después vamos a ver qué pasó con todo eso. Y lo que es más importante, tenía capacidad autónoma de fabricar esas armas, llamémosle armas porque en realidad son armas de defensa nacional. Entonces se podían hacer en el país muchas cosas y se firmaron en la década del 70 los contratos que dieron lugar a la instalación de una fábrica de submarinos, que también servía para hacer otro tipo de buque, como se han hecho. Acá se ensamblaron también algunas de esas corbetas que se llaman MECO, que fueron muy representativas en una época, fueron las más avanzadas que existían en América del Sur, y se llamaban de esa forma porque eran como modulares, es decir, se preveía que a medida que la tecnología avanzaba se le iban cambiando partes y era como un módulo, ¿no? Se sacaba una cosa y se ponía otra y se iban actualizando casi en forma permanente. Eso es lo que se había hecho a partir de los 70, siendo que el proyecto más relevante era la fábrica de submarinos, porque era, digamos, desde el punto de vista tecnológico, lo que más repercusión tenía. Esa fábrica de submarinos tenía previsto hacer 4 submarinos del tipo TR-1700, de origen alemán, básicamente, y comprar 2 submarinos de ese mismo modelo, que después se bautizaron el Ara Santa Cruz y el Ara San Juan. Esos se compraron. Mientras tanto, de los otros 4, 3 estaban en un estado avanzado cuando llegó la famosa ola privatizadora del menemismo,
casi inmediatamente a lo que vos acabás de mencionar, que son los acuerdos de Madrid, y entonces deciden vender todo el complejo de fábricas navales que estaban en ese momento. Y los dos submarinos, de los 3 submarinos que estaban más avanzados, a 2 se los mandó directamente a desguace y se los vendió como chatarra. Y un tercero, que era el más avanzado de todo, y era muy avanzado en cuanto a construcción, que estaba casi en un 80%, quedó abandonado a la buena de Dios en el mismo astillero. Este submarino, en particular el modelo que estaba ahí, era el que iba a llevar al final un reactor nuclear. Este era el primer submarino nuclear, digamos, en proyecto, el primer submarino nuclear de América del Sur. Este es importante. Y lo que tienen los submarinos nucleares, que no tienen los submarinos convencionales, para empezar, es una autonomía muy, muy grande, o sea, pueden pasar debajo del agua mucho tiempo, meses, si quieren, porque fabrican su propio oxígeno, su propia agua de consumo, pueden hacer mientras tengan provisiones. No es como el submarino combustible diésel, que estos mismos llevaban un motor diésel, antes de, digamos, el nuclear no lo iba a llevar, pero el motor diésel cargaba las baterías. Cuando prendían el motor diésel es cuando el submarino tenía que emerger para que le entrara aire fresco mientras cargaba las baterías y no se contaminaran con monóxido de carbono todo lo que están adentro, ¿no? Entonces es menos autónomo, por decir, la autonomía en secreto, en sigilo, porque es un arma sigilosa, ¿no es cierto?, para sorprender a los intrusos. El sigilo funciona bárbaro mientras tenga cargadas las baterías. Cuando se le descargaba la batería tenía que subir a cargar, que es un poco lo que ocurrió en gran parte con el San Juan. Bueno, esta es la realidad. Yo ahí traje unas imágenes. Hay uno donde se ve el submarino incompleto. Después hay 3 vistas. Hay 2 vistas de las partes del submarino y hay una tercera que es el tablero interior de comandos que se ve que el estado en que se encontraba, ¿no? Y se encuentra en este estado, todavía, ¿no? Porque sigue estando tirado ahí en el abandono. Quiero aclarar que pasaron muchos gobiernos y ninguno hizo nada por esto, ¿eh? Nadie hizo nada, todos obedecieron los acuerdos de Madrid y no se les ocurrió tocar nada de todo eso. Hay otra imagen. Tenían Sí, presupuesto para eso. escucho. Tenían ¿Cómo? presupuesto. Digamos, el presupuesto estaba para eso. Digamos que el proyecto de la defensa siempre requiere un presupuesto y los submarinos y la fábrica de submarinos tenían presupuesto, porque lo que hay que entender es que después cuando veamos el caso Brasil se va a ver con más claridad en ejemplos más concretos, porque los nuestros quedaron inconclusos, los de ellos no. Entonces podemos mostrar otras cosas, pero el efecto de transmisión de tecnología es muy grande. Es decir, estos submarinos son un derivado desde el punto de vista de la tecnología, de nuestras capacidades en el campo nuclear, que como ustedes saben también están cuestionadas. Y no solo cuestionadas, sino que nos tardamos 30 años para terminar una central y ahora parece que no va a haber más ninguna. Y el día que pare Atucha 1 no sé cómo es que va a volver a arrancar. O sea, estamos en el mismo escenario. Pero es la misma tecnología, la tecnología que a través de la transferencia a las fábricas privadas, a las fábricas industriales, son las que se vuelven capaces de manejar estas tecnologías sofisticadas y empezar a fabricar piezas difíciles y demás. Eso queda en la industria y tiene una repercusión posteriormente en cuanto a la riqueza del país, porque cuando uno hace bienes de tan alta tecnología, mañana se pueden vender submarinos, por decir algo así, o buques de alta complejidad, buques polares, buques de investigación petrolera, o sea, un país que domina eso es autónomo para hacer estos negocios grandes internacionales que el mundo en general reserva únicamente a los poderes más concentrados y más dominantes ¿cómo se llama? Globalmente dominantes. Entonces Argentina venía con este asunto, Brasil ahora lo está haciendo, pero venía con este asunto muy adelantado con respecto al resto. Y una forma de terminarlo era impedir que continuaran
estos trabajos, porque automáticamente cuando se suspenden, se corta ese sistema de conexión entre la ciencia y la tecnología y la fabricación, y cuando se termina de cortar eso, la fabricación cede, las fábricas empiezan a perder trabajos, los contratos no se pagan. Es decir, ¿qué es lo que se vio particularmente con ese submarino incompleto que ya tenía nombre? Era el Santa Fe. Este submarino era el Santa Fe. Y estaba preparado para esos fines. Después que se hundió ¿cómo se llama? El San Juan. Una vez, después que se hundió el San Juan, nos quedó un solo submarino en malas condiciones, que flota todavía en el puerto de Mar del Plata, y se usa para nada, porque no puede navegar. O sea, se usa como algo así como una pieza de instrucción para los submarinistas que van y se meten en el submarino, pero el submarino no se puede mover, no se puede hundir, no se puede hacer nada, ¿eh? O sea, es una cosa que flota y ahí se pueden ver los tableros de comando y cómo funcionan los timones en fin, medio como un simulador, vamos a decir, quedó algo así, ¿eh? Eso es lo único que nos quedó. Nosotros teníamos 4 submarinos activos y no quedó ninguno. O sea, somos un país sin submarino. Ahora, este no es el caso de otra. O sea, para que la gente entienda que es exclusivamente con nosotros el problema. Porque, ¿no? Yo traje conmigo ahí otros. Ahí está también la imagen del Ara Santa Cruz, que es el gemelo de. Hay 2 imágenes del Ara Santa Cruz, que es el gemelo del Ara San Juan. Sí. El Ara Santa Cruz estaba hasta hace unos unos cuantos años, 5 años atrás, pongamos, estaba en proceso de actualización, cuando de golpe se suspendió todo y se paralizó los trabajos. Había 160 contratos en ejecución, de estos que estoy mencionando, que transfieren tecnología y todo eso, especialmente para el banco de baterías y todo, para fabricar acá muchas cosas. Y después de eso, un día se paralizó y chao, y se terminó ahí. Y ahora, por lo que se sabe, ya tiene fecha de desguace, o sea, lo van a vender por chatarra como hicieron con todos los anteriores. ¿Eso aquí en Argentina o está...? No, acá está ocurriendo eso en el astillero que es el Sinar, que es el ex Tandanor, que a su vez es el ex Domecq García, donde se fabricaban estos submarinos. Esto es así. Ahora, yo traje conmigo también varios mapas y alguna información, porque lo más importante que yo quiero que la gente entienda es que este es un asunto con nosotros, no es un asunto de política global que afecta a todos por igual. Esto apunta exclusivamente a la Argentina. Y por eso viene esta secuencia de países que voy a mostrar ahora. Es decir, yo quisiera, si se puede poner el mapa de Colombia. Lo tenemos, ¿no? lo tenemos expuesto. ¿Está? Está. Está el mapa de Colombia. El mapa de Colombia tiene 928.000 kilómetros cuadrados de mar propio. Tiene una geografía muy, como ustedes ven en el mapa, tiene una geografía muy repartida entre 2 partes, ¿no? Básicamente hay 2 o 3 zonas muy diferenciadas en Colombia. Pero Colombia, para poder ejercer su soberanía, tiene la friolera de 219 buques, ¿no? De estos buques hay 4 submarinos. En Colombia hay 4 submarinos. Hay 2 corbetas, 9 fragatas, en fin, dentro de todo un equipamiento militar naval realmente poderoso. Si uno lo mira así, 219 buques, más 4 submarinos, más una cantidad de corbetas y fragatas, es una armada más que respetable. Totalmente. Para la defensa de su soberanía. Sí. Y se trata únicamente de 928.600. Discúlpenme lo de únicamente, porque si me escucha un colombiano por ahí se enoja, porque a ellos les parece significativo. Pero yo hablo, digamos, partiendo que tengo los pies en la Argentina, donde lo que estamos hablando es el doble o el triple que eso. Claro. O sea, no es lo mismo. Claro. ¿No? Después tengo un mapa por allí del Perú,
que también les invito a poner, porque esta secuencia de mapas y de realidades sirven para mostrar otras cosas, ¿no? Sí. El mapa del Perú también, ahí está, la zona, llamémosle, soberana del Perú, que son 626.240 kilómetros cuadrados de mar. Pero Perú tiene 66 buques de guerra en su armada, ¿no? 7 fragatas misilísticas, o sea, muy modernos son, 7 fragatas misilísticas, 8 corbetas, 6 submarinos. Perú tiene 6 submarinos. 33 patrulleros, 11 lanchas de alta velocidad, 3 buques de desembarco, tiene un buque nodriza para los 6 submarinos. En fin, hay 66 buques de gran escala, o sea, la Armada peruana, para defender ese territorio, que es todavía más chico que el de Colombia, tiene una armada realmente representativa y hasta 6 submarinos. Y nosotros estamos hablando del cero, ¿no? El cero absoluto. Claro, claro. Después de Colombia y Perú, podemos poner el caso de nuestro vecino chileno. Y Chile, que parece poca cosa en cuanto a que es un país largo, pero con una tradición marítima mucho mayor que la nuestra. Nosotros sí, que vivimos de espaldas al mar, eso es malo, pero es así. Tenemos una mala cultura en ese sentido. Pero los chilenos no, digamos, viven básicamente hacia el mar, por el hecho de las características geográficas de su tierra. Están más obligados a mirar hacia el mar que hacia la tierra. Sin duda. Bueno, ellos tienen 79 buques de guerra, ¿no? Y entre esos 79 hay 4 fragatas, 3 lanchas de ataque de estas ultramodernas, 36 patrulleras, 26 de clase Arcángel, 16 Defenders, de esos grandotes que compraron últimamente a España, ¿no? Hay 6 anfibios para de desembarco y tiene también 4 submarinos. O sea, Chile tiene 4 submarinos de tipo francés, Scorpion, hechos en Francia básicamente. O sea, ha comprado 4 submarinos. Esto es Chile. Si lo trasladamos al mapa del Brasil, que bueno, ahora vamos a hablar del grande de América, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque Brasil es la potencia dominante y que además tecnológicamente ha logrado de una forma lo que nosotros hemos cancelado. Ellos continuaron con ese proyecto y ahora están a botar su primer submarino nuclear, que cuya fotografía también la van a ver, pero un poquito más adelante. Brasil tiene una armada descomunal, para que se den una idea. Yo les voy a dar un dato, después vamos a ver las Fuerzas Armadas comparadas de todo el continente de Sudamérica, y se van a dar cuenta de un detalle. La Marina brasilera, que es un arma chica en comparación con el tremendo ejército que tienen, porque su ejército es de más de 300.000 efectivos, ¿no? La Marina brasilera es equivalente en cantidad de efectivos a toda nuestra Marina. A todas nuestras Fuerzas Armadas. Sí, sí. ¿No? O sea, todas las Fuerzas Armadas juntas en efectivos llegan al número aproximado de lo que únicamente Brasil tiene en la Armada. O sea, qué achicamiento el nuestro, ¿no es cierto? Claro. Una cosa tremenda. Eso tiene que ver también por la diferencia poblacional, obviamente el territorio, pero también son 210 millones. Es el único país que se puede decir es un poco más grande que nosotros, porque ellos le llaman al mar la Amazonia Azul, y tiene unos 5.7 millones de kilómetros cuadrados en total. Pero es ahí donde ellos se han focalizado mucho por el tema de los recursos naturales. Bueno, la razón obvia, cuidar los recursos del país y proteger la soberanía en el área que le compete. Pero además, ya la doctrina brasilera habla de ser un protagonista de la defensa en el Atlántico Sur. Ellos la doctrina que tienen es ser un protagonista de la defensa en el Atlántico Sur. Nosotros siempre tuvimos la teoría de defendernos a nosotros. Claro. Y no defender el Atlántico Sur, sino la parte argentina del Atlántico Sur. Claro, claro. Es decir, son cosas diferentes. O sea, hay una pretensión imperial. Imperial. Sí,
sí, llamémosle semi-imperial o imperial, ¿no? No hay, desde mi punto de vista, no hay ninguna duda que esa doctrina tiene, digamos, ese espíritu. Pero Brasil tiene ya varios submarinos, además de los buques de superficie, que son algunos comprados y después de eso hizo su propia fábrica, como hicimos nosotros, y ahora, que hoy día tiene la fábrica más importante de buques de superficie de submarinos de toda América Latina. Y ahí se está construyendo el submarino, se está construyendo casi terminado está, el submarino nuclear. Ya votaron varios submarinos iguales que el nuclear, pero con motores diésel. ¿No? Ahí hay una fotografía de en qué estado está el submarino nuclear que está esperando el reactor, básicamente. Ahí la podemos pasar. Ustedes pueden comparar esa imagen, ¿no? Que lamentablemente la podemos contrastar con los oxidados fierros que nosotros vimos al principio. Sí, ¿no? Con toda honestidad, eso es la realidad, siendo que nosotros empezamos en los 70, es decir, hace como 50 años de todo esto, ¿no? Es decir, y en un plazo determinado hemos malogrado toda nuestra pretensión de tener una presencia y de poder defender. Yo creo que no se puede defender la soberanía no son papeles. Es decir, hay mucha gente que cree que son papeles. Yo, la verdad, veo que no son papeles. Y el que no puede ejercerla de una forma directa y no puede hacer nada con eso, los papeles se los puede hacer tragar, se los cortan en pedacitos y cómalo tranquilo porque no va a conseguir nada. Claro. Que esto es lo que en parte nos viene ocurriendo realmente, no solo en el mar, sino también en la tierra, porque nosotros mismos nos encargábamos con el rig y con esas cosas de entregar todo, regalamos todo y listo, ¿no? De esta otra forma nos lo quitan de una manera hasta violenta, pero no tenemos forma de hacer nada porque estamos completamente desarmados. Quería leer una frase que dice el comandante de la Marina brasilera, que dice que el programa de desarrollo de submarinos de Brasil tiene dos objetivos. Uno, mejorar la capacidad operativa con un aumento de la disuasión, la ampliación de la protección de las aguas jurisdiccionales, la presencia efectiva y concreta en el Atlántico Sur. Y segundo, el incremento de la industria naval y el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsando la economía y la creación de miles de puestos de trabajo. Esto de los miles de puestos de trabajo son los siguientes. Son 20.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué tienen ellos? Bueno, ellos tienen que estos submarinos nuevos que han hecho son muy modernos, tienen unos torpedos increíblemente de una capacidad en distancia, o sea, pueden no ver al enemigo, quiero decir, o sea, son de muy largo alcance este tipo de torpedos y además ya llevan misiles de medio y largo alcance. Es decir, estamos hablando de una tecnología que por supuesto no es comparable a los submarinos de los años 70 que nosotros estábamos construyendo. Claro, claro. Es otra cosa esto, ¿no? Es decir, y lo que interesa es que todo se hizo a través de un convenio de transferencia de tecnología originario con un grupo que se llama Naval Group de Francia, que le transfirió lo que se llama la tecnología de base para que ellos pudieran certificar a unas 40 o 50 empresas brasileras que hoy son las que están capacitadas para hacer piezas para cualquier clase de instalación, aparte de los submarinos, buques de superficie y otras cosas. O sea, hoy Brasil está en un grado de autonomía que nosotros ni la soñamos. O sea, ni la soñamos. Que la pudimos haber tenido, pero no la tenemos, porque por todo lo que ya se comentó. No solo lo pudimos, estábamos en camino de tenerla, porque realmente cuando uno mira el submarino abandonado, con el que iniciamos la charla, era una cosa de muy alta tecnología en su momento. Estaba en lo más avanzado de toda la región, de lejos, pero de lejos lo más avanzado. Y ahora estamos en una situación en que no tenemos eso, pero tampoco no tenemos otras cosas. Eso, ahora vamos a ver qué pasó con el resto, porque no se trata solamente de submarinos, porque como ustedes ven, el que más tiene 6. Digamos, modernos, mejores que los nuestros, todo eso, pero son 6.
digamos, el que más tiene 6. Nosotros teníamos 4, de los cuales nos quedaban 2, después nos quedó 1 y ahora nos quedó una cosa simbólica en Mar del Plata que no se hunde porque Dios es grande, nada más. Esa es la realidad concreta. Bueno, ahí entonces quería ir al mapa, ya que vemos todo lo que pasa en el Brasil, vimos lo que pasa en Colombia, cuánto es lo que cada uno está pretendiendo defender y con qué herramienta lo trata de hacer valer. Ahora pongamos el mapa, el primer mapa. Hay 2 mapas de la Argentina, más o menos son los mismos, que son, en realidad, el área, está marcada el área marítima que nos corresponde ahora, claro, por la nueva, el nuevo esquema que fijó la Conmemar. Sí. ¿No? Cuando yo mostré el mapa de Chile, ahí van a ver que también está el tema del área de Antártida, que se superpone con el nuestro y con el y con las reclamaciones de Gran Bretaña, pero todo esto está bajo el Tratado Antártico, que es un problema, porque en el año 41 va a vencer, y bueno, los reclamantes que tengan capacidad para imponer una protección de sus intereses por la fuerza, es posible que lo ejecuten, porque sobre todo se han descubierto cosas que tienen valor. Aparte, hasta ahora lo que no se puede hacer es ningún tipo de explotación, ni tampoco una presencia bélica militar, sí con fines de investigación y demás, pero no se puede hacer otra cosa. Pero después del año 41, la Antártida se va a convertir en un coto de caza. Y creo yo que la Argentina, de todos los que están en el juego, de todos los países que están en el Tratado Antártico con reclamaciones, es el que peor posicionado está, a pesar de ser el primero en haberse instalado en la región. ¿No? Esto es, por eso, fíjense que esto es tremendo. Miren, ahora voy a pasar al tema de la Argentina, porque es el que más nos importa, ¿no? El que quedó ¿cómo se llama? En Mar del Plata es el Salta. Eso me olvidé de mencionarlo, lo tengo acá anotado para acordarme el nombre, porque llevaban siempre el nombre de una provincia. Entonces, este es el Salta, que es un submarino viejo porque se fabricó en el 72, aunque se le hizo un revamping en el 95, pero después se lo dejó sin mantenimiento y ahí lo tenemos, bueno, abandonado a la buena del Señor. Sí, como un lugar de experimento, de trabajo, sí, de ensayo, quizás. De ensayo, porque nuestros submarinistas ahora tienen un convenio con el Perú. O sea, para navegar en un submarino, los submarinistas argentinos, que todavía sigue dando la escuela de submarinistas, tienen que ir al Perú. O sea, los peruanos le han dado a la Argentina... Sí, le han dado a la Argentina un lugar para que sus profesionales puedan, por lo menos, manejar un submarino que se hunda y funcione como un submarino. Claro. Bueno, esto es para no perder el ejercicio, ¿no? Sí. Y han amenazado con comprar submarinos viejos o nuevos y demás. Este es un tema a discutir, porque fabricar un submarino a la Argentina, un submarino en serio, como el brasilero, y le podría llevar 5 años y le costaría unos $500 millones, una cosa así, ¿no? Y comprar un submarino viejo nos va a costar 300, 400 millones de dólares, que es lo que están pergeñando estos genios que tenemos en el Ministerio de la Indefensión. Claro. ¿No? Es más o menos, o sea, yo no sé si vale la pena meterse en una cosa así, porque nos va a pasar como con el Irizar, ¿no? Que mientras el Irizar estuvo en reparaciones, podríamos haber hecho uno nuevo perfectamente bien y nos gastamos en alquiler de otros buques polares lo que valía un nuevo. Claro. Y finalmente ahora tenemos a nuestro viejo Irizar remozado, pero finalmente no es lo mismo que hubiera sido directamente meterse a comprar uno nuevo, porque no fue por falta de plata, porque si no la gastamos alquilando. Claro, pero costó el doble, el triple de lo que hubiera sido comprar uno nuevo. Sin ningún drama. Es una cosa tremenda. El robo. Ahora, ¿qué ocurrió con el resto de la flota? Espérate, te voy a proponer, te propongo que el resto de la flota lo empecemos a tocar después de este pequeño corte, si te parece. Sí, es un tema grueso, sí.
Vamos a un corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga sobre nuestra situación de defensa marítima, especialmente el tema submarino. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Carlos Joseaga, licenciado Haga. Carlos, habías hablado del panorama nuestro, ¿no? Con relación a los submarinos, ¿no? Que había quedado en el bloque anterior. Mapa. No, bueno, estaba con el tema de qué pasó con el resto de la flota. Bueno, exacto. Hasta el 2020 todavía flotaban unos 15 buques, incluyendo los dos submarinos que finalmente ya no tenemos más. Claro. Ahora, entre el 2020 y el día de hoy, de esos 20 buques, quedan operativos solamente 7. Yo quiero volver atrás a que la gente me siga en esta línea. Cuando vimos a Colombia, cuando vimos a Chile, cuando vimos a Brasil, estuvimos hablando de uno de 70, 80 buques, el otro de 60, Brasil tiene como 170 buques. Bueno, la Argentina tiene 7 buques y los 7 buques están tecnológicamente obsoletos. Claro. Es decir, eso y no tener nada es más o menos el equivalente. Sí. Porque 7 buques para una nación como la nuestra, que tiene 1.800.000 kilómetros cuadrados de mar que defender, más la zona de usurpación, porque la zona de usurpación que ejerce Gran Bretaña coloca esta disputa arriba de los 2,6 millones de kilómetros cuadrados. Sí. O sea, no es una cosa menor lo que está pasando ahí. Y además han empezado a hacer una explotación directa, porque nosotros estamos inermes y no podemos ni siquiera acercarnos a la milla donde pescan. Ahí yo no sé, está la fotografía de la ciudad flotante que reúne a españoles, chinos, coreanos, etcétera, y que saquean abiertamente toda nuestra riqueza actícola, muchas veces con permiso de los británicos, muchas veces con permiso de los británicos, y otras veces hasta con permiso de los argentinos. Entonces yo hay cosas que no entiendo de la política que seguimos, ¿no? Porque yo no admitiría nunca un tipo que pesque de los dos lados. Claro. Mire, porque pescás acá y pagás acá o no pescás. O no pescas nada. O si estás pescando allá, no pescas nunca acá. Claro. Y aparte que te habiliten nuestros enemigos ocupantes, ¿no? Que de alguna manera le dan una licencia que también. Son ocupantes. Y es un conflicto real. O sea, cuando dicen no hay hipótesis de conflicto, ¿y esto qué es? Claro. Esto es peor que eso, porque es un conflicto concreto. Claro. O sea, ¿cómo es que nos hemos desarmado nosotros? Y vos lo dijiste al principio, a través de los acuerdos que se hicieron en Madrid. ¿Con quiénes? Claro. Con los mismos que están haciendo la usurpación.
Ahora ya está, ahora podemos evaluar más o menos qué pasa, cuánta riqueza se nos fue en este proceso desde que hicimos esos acuerdos hasta ahora. Y yo tengo el número. O sea, que lo han calculado gente que se dedica a este tema de los recursos pesqueros. Y son nada más ni nada menos que 150 mil millones de dólares. O sea, la Argentina con este sistema perdió 150 mil, le sacaron, le quitaron, le robaron, qué sé yo, como ya es una cosa, es un saqueo liso y llano, ¿no? De los recursos. 150 mil millones de dólares, esto es con el calamar y los camarones y todo eso, aparte del daño que hacen cuando pescan porque no tienen no respetan ninguna norma de conservación del recurso, hacen pesca de arrastre. La pesca de arrastre es la peor de todas porque es no solo que saquean o hacen sobrepesca de los recursos que existen, sino que además dañan el fondo de una forma tal que después no hay nada de vida, se vuelve eso un desastre. Claro. Y ya a nadie le importa todo eso, total, ellos tienen permiso del otro lado para sacar y llevarse todo así como viene. Claro. Y estos son 150 mil millones. Y ahí hay otro cuadrito, ¿no? Donde dice cuánto petróleo dicen los ingleses que hay en esa zona. Y estamos hablando de 500 millones de barriles. Ya es una cantidad espantosa de petróleo. O sea, entonces, y esta cuantificación, digamos, de los hidrocarburos no está hecha, como sí está hecha la de la pesca. Imaginémonos que si se fueron 150 mil millones de dólares solamente con la pesca, no sé cuántos se están yendo con los hidrocarburos. Claro. Es una cosa tremenda, tremenda. Y por último está que gracias a esa usurpación y a la proyección sobre todo de las Islas Sandwich y todo eso es donde se arma toda esta cuestión de los reclamos sobre Antártida y el mar Antártico subyacente, donde ahora también hay un cuadrito por ahí donde los rusos dicen que hay también un mar de petróleo y de recursos impresionante, que es lo que va a desatar la ambición después del 2041. Claro. Digo que sea el petróleo, tal vez hay otras riquezas que para el 2041 sean más valiosas que el petróleo, pero es el único territorio donde nunca estuvo la mano del hombre haciendo ninguna clase de explotación, así que ahí es donde se van a lanzar de cabeza prácticamente, y los que estén sin medios, sobre todo sin medios para hacer ejercicio de su propia soberanía, a esos no les va a tocar nada. Claro, claro. Pues esto es como en Yalta cuando no repartían cosas propias, repartían cosas ajenas. Sin duda. No, y aparte el más fuerte es el que se impone. El más fuerte siempre se impone, como nos está pasando en este momento, pero nosotros hemos perdido más en la diplomacia y en la política que en la misma guerra. Eso es un hecho. Sí. Eso es un hecho. Porque hemos perdido, porque hay participación de nuestros usurpadores en negocios en tierra firme también. Entonces, no es solamente el mar, no es solamente los permisos de pesca, no es solamente el petróleo, es también lo que nosotros hacemos en tierra firme. O sea, nosotros estamos doblegados en todo sentido, no es una cuestión solamente en un punto. Pues si vos decís, bueno, perdimos un pedacito de territorio, no pudimos ganar y recuperar las islas. Bien, nos quedó eso. Y alrededor de eso somos nosotros los que seguimos teniendo poder y nadie, bueno, no se van a animar a meterse mucho con nosotros porque será una cuestión de tiempo, como le pasa a China, pongamos con Taiwán. Será una cuestión de tiempo recuperarlo, ¿no? Eso es así. Ahora, porque el mundo es así. El fuerte, a nadie se le va a animar a metérsela en China, a tratar de obligarlo a firmar contratos, convenios, a hacer las leyes que hacemos nosotros, porque los chinos lo mirarían y dirían, este tipo está loco. Tenemos un ejército tan poderoso que no se van a meter con una marina impresionante, altamente tecnificada, con capacidad para repeler cualquier clase de intento de apropiación de bienes, ¿no? Claro, y lo tienen con el problema del petróleo en el Mar de la China, que nosotros, por supuesto, ya, salvo muy cerca del territorio, que son las explotaciones que hay,
otra cosa nunca se permitieron el lujo ni de acercarse, ¿no? En parte, lo que le pasó al submarino, al último que tuvimos, al Ara San Juan operativo, tiene mucho que ver con el control de estos recursos, porque en los últimos viajes había el capitán dado cuenta de que en varias oportunidades tuvo que salir a superficie porque como no le andaba la cámara que fotografiaba por el periscopio, salían con los celulares a sacar fotos de la flota china para identificar a los buques piratas haciendo todo ese trabajo. Y que varias veces los barcos chinos intentaron investir al submarino, que se tuvo que sumergir de apuro. Y eso ocurrió. Y una vez casi lo llegan a chocar efectivamente, porque las aves marinas tienen la costumbre de que cuando encuentran algo que sale del agua, que sea una piedra, un bote, una cosa, se paran encima, y los chinos se dieron cuenta que estaban siendo vistos por un submarino, y casi esa vez quedó el submarino atrapado en una de las redes, una cosa complicada, ¿no? Y todo eso está en la historia, bueno, es parte del papel de la vigilancia que cumplía el submarino, ¿no? Y como vemos, algo hacía, en comparación con la nada absoluta que tenemos ahora. Y la nada abarca ni más ni menos que el 36% de toda nuestra riqueza, porque en realidad el mar es eso, es el 36% de toda nuestra riqueza. Eso es en números globales, ¿no es cierto? Lo que es la zona exclusiva económica nuestra, donde podemos y tenemos el derecho de ejercer no solo el control, sino también la potestad de decir qué se hace y qué no se hace. En eso somos nosotros los dueños de casa, ¿no? En este momento no lo somos porque, bueno, no tenemos con qué, con esos 7 buques que nos quedaron y con una gente que no tiene muchas ganas de hacer las cosas, o que prefiere hacer las cosas por izquierda, porque en realidad también hay mucho de corrupción en lo que es todo ese movimiento, porque hay permisos así tácitos, mirar para otro lado y ese tipo de cosas, y de vez en cuando hacer un gesto, ¿viste? Un gesto de nacionalismo, como mandar un buque de la prefectura a detener un pesquero chino. Pero la verdad, ¿vos sabés quiénes nos avisan a nosotros cuando va a venir la flota china? No. Los chilenos. ¿Por qué los chilenos? Porque como te dije, Chile tiene una cantidad de flota. De áreas. Sí, que no se les pasa una, y entonces cuando ya los ven venir, los primeros que avisan por radio en la Argentina, ojo que van para allá, ¿no? Y son los chilenos, porque claro, en Chile no se van a animar a pescar, es evidente que no. Claro, sin duda. Es indudable que ahí no, porque ahí terminan presos todos. No, aparte bueno, sabe que tienen fuerza, pequeña pero fuerte. No es tan pequeña, pues si uno la mira en comparación, no es tan grande como la de Colombia, pero es más grande que la de Perú, claro. Y es una armada muy moderna. Claro. Hay que ver que la modernidad influye tanto a veces como la cantidad. Claro. Es decir, nuestros buques se quedaron obsoletos y por ejemplo, pasa algo muy curioso. Dentro de esos 7 barcos hay 2 creo que son 2 corbetas Meco. Hay 2 Meco. Las 2 Meco que están, todo el mundo que las ve, o de otras armadas, se sorprende porque ve que están esos cascos muy buenos y están muy buena presencia tiene el buque, una cosa así, pero cuando suben a bordo para ver cómo trabajan y qué sé yo, se dan cuenta de que está totalmente desactualizado tecnológicamente. Y este sistema que estamos viviendo, donde la guerra es toda electrónica, por ejemplo, ya Brasil, para dar un ejemplo, ya tiene no portaaviones, sino buques que lanzan drones. O sea, aviones no tripulados con armas. O sea, Brasil tiene drones. Y la guerra de los drones es una cosa que se ve con mucha frecuencia ahora en Ucrania, en el Medio Oriente, en muchos lugares aparece todo el tema. Hasta los Hutsis tienen drones, pero los argentinos no tenemos ningún dron. ¿No? Estamos comprando incluso aviones viejos para recauchutarlos y ver si podemos ponerle un Exocet, que dentro de todo es una cosa que nos dio muy buen resultado en la guerra de las Malvinas, pero hoy no sería quizás la mejor cosa. Claro. O la más efectiva. Entonces el ejercicio de la soberanía
como un plan tan bueno como el que nosotros estábamos desarrollando hace tantos años atrás, frustrado, termina en esto, ¿no? Así como nos pasó con el plan nuclear, donde hoy podríamos ser, posiblemente, si hubiéramos completado mínimamente el plan que estaba preestablecido, hoy tendríamos, en vez de 2 centrales y media, porque la verdad, 2 centrales y media, a lo mejor tendríamos 10 centrales nucleares y hoy seríamos la potencia indiscutida de todo el Cono Sur. Vos decías muy claramente que esto obviamente es una constante sobre la Argentina, ¿no? Que lo creemos todos, ¿no es cierto? Porque lo estamos viendo. No todos están sufriendo la pobreza que estamos sufriendo nosotros, por ejemplo, ¿no? O el desguace, o la liquidación del patrimonio, o el envío de oro, ¿no es cierto?, afuera, y ningún país lo está haciendo, ¿no? Pero el nuestro, siempre que hay un gobierno liberal, envía oro o desguaza lo poco que hay. Esto, obviamente, porque decías que es un tema contra la Argentina, ¿es producto de la guerra de Malvinas? ¿Es producto yo estoy convencido que tipo un tratado de Madrid, es ese, tipo Versalles, tipo lo que le pasó a Alemania después de la guerra? Y tiene una explicación por qué la guerra de Malvinas. Porque nosotros estuvimos durante toda la vida en una especie de desobediencia controlada. Argentina nunca fue un país totalmente dócil a las políticas de Estados Unidos, no fue totalmente dócil, prácticamente siempre hubo un grado y fue, por ejemplo, de la etapa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la neutralidad fija, permanente, constante, defensa del interés nacional, alejar la guerra lo más posible de nuestras fronteras, tratar de mantener eso y tratar de bregar por la paz, por supuesto, y esas cosas, pero nunca se involucró, pese a la presión que tuvo. Uh-huh. O sea, Argentina tuvo una presión enorme. Hay mucha gente que no sabe que en el año 44, antes de terminarse la Segunda Guerra Mundial, faltaba un año prácticamente, ¿no? Los Estados Unidos acusaban a los argentinos por su neutralidad como si fueran más o menos aliados de los nazis y los japoneses. Y llegaron a desplazar una flota tan grande como la que invadió Normandía al Río de la Plata. Uh-huh. Y tuvimos un bloqueo por esas épocas. Y el almirante que estaba al frente, que el nombre no me acuerdo, pero lo puedo encontrar y buscar para la próxima, tenía instrucciones de tomar Buenos Aires. Y el que se opuso, para mi sorpresa, porque siempre fue un enemigo de la Argentina, es el caso de Churchill. Pero claro, Churchill no se opuso porque era amigo de la Argentina. Se opuso porque la Argentina le mandaba la comida. Entonces, si los americanos atacaban Buenos Aires y atacaban todo eso, como decía, entonces no iban a llegar más los barcos con comida a Gran Bretaña y perdían la guerra. Claro. Entonces, el que más se opuso fue Churchill y también el presidente de Brasil. ¿No? El presidente de Brasil, porque Brasil tenía una pretensión de ser un poco el jefe de la manada, ¿no? Y pensaba que si se aparcaban tropas extranjeras fuera del contexto sudamericano era contraproducente para sus intereses. Y así se lo hizo saber a Roosevelt, que no iba a permitir esa cosa. Y así es como igualmente estuvieron estacionados en Montevideo meses y meses, hasta que después finalmente se fueron. Es decir, la neutralidad siempre fue un tema de soberanía para la Argentina y nunca aflojó. Incluso cuando fueron los incidentes del famoso Graf Spee y todo eso, fueron nuestros barcos, pequeños buques, lanchas y todo eso los que rescataron a los tripulantes y los trajeron a la Argentina. La gran mayoría murió acá en Argentina. Entonces, siempre fuimos un país con cierto grado de desobediencia del orden preestablecido globalmente, ¿no? Los liberales siempre acusaron al resto de los argentinos, que no eran liberales, de que por no haber sido tan vivos como los brasileros que se metieron en la guerra y que pelearon y combatieron para Estados Unidos, eso no tiene nada que ver con la realidad. O sea, Brasil no está en esta situación de privilegio
por esa razón. Brasil está en esa situación de privilegio porque es un país que cumple sus programas, cumple sus planes y los tiene a largo plazo, así como los chinos, no es que salieron de la nada un día de comer una tacita de arroz a la potencia que son hoy día. Son gente que cumplieron un plan y lo ejecutaron. Tuvieron un proyecto nacional, llamémosle así. El de Brasil, bastante imperial, el de los chinos ahora se ve que también. Pero nosotros no tuvimos esa vocación de meternos con los demás, intentar hacer bailar nuestra música ni nada, sino que nos mantuvimos firmes en una posición soberana. Cuando ocurre la Guerra de las Malvinas, hicimos un paso que no estaba previsto en la mente de toda esa gente. El paso es desobedecer totalmente al orden mundial. Porque eso fue lo que pasó. Nosotros desobedecimos, porque si nosotros creemos que la guerra fue contra los ingleses, la verdad, estamos equivocados. La guerra fue contra la OTAN. Esa no fue una guerra solo contra los ingleses. Fue una guerra de la OTAN. Y lo estamos viendo hoy día, cómo actúa la OTAN, que pretende ir al sudeste asiático, donde nada tiene que ver, o lugares remotos, siempre que tiene un miembro de la corte, de los que más poder tienen dentro de esa organización, bueno, se defienden de esa manera, se ayudan, se pasan armas, se dan apoyo militar, satelital, de todo, o sea, hubo de todo en esa guerra. Y nosotros, bueno, tuvimos como consecuencia un sistema de cooptación política. Y el sistema de cooptación política viene por el lado de la deuda. Entonces los políticos argentinos iban a preguntarles a ellos, ¿qué quieren que hagamos para que nos presten plata? Y bueno, desarmen las Fuerzas Armadas, desarmen el sistema nuclear, deshagan la industria que nos compite y nos molesta. ¿No? A cambio de eso, entréguennos, bueno, ahora cambiaron, ahora entréguennos el litio, el oro, la plata, todo. Y vamos, total, es porque la razón de la entrega del oro es básicamente tratar de conseguir que les den unos dólares para seguir bicicleteando la situación. Y esa es la clase política que tenemos. Además, estuvo el tema del famoso partido militar, ¿no? Estuvo el tema del famoso partido militar, que eso sí afectó a la sociedad argentina, pero bien podríamos haber solucionado eso sin desarmar a las Fuerzas Armadas como factor de la defensa. Era el justificativo, ¿no? ¿Eh? Era un justificativo. Fue un justificativo para que ganar la adhesión de la sociedad, como que la sociedad estaba sancionando a los militares por ser militares. En realidad, creo que habría que haber sancionado a los militares que formaron el partido militar y nada más, que fueron los que causaron, bueno, que fueron los causantes de todo eso. Lo que pasa es que la gente durante muchos años estuvo manipulada por los medios para hacerle creer que todos los militares, incluso aquel que estaba en la Antártida, era un genocida. Bueno, eso nunca fue cierto, porque si no tendrían que estar presos todos los militares, cosa que no es así. Y nunca estuvo en ese terreno. Y además los militares empezaron a padecer la comodidad de no tener ningún trabajo, porque la verdad, salvo ir al cuartel o ir al destacamento o a la base naval o a donde fuere, hacer una cantidad de cosas cada vez menores y que no levantar mucho la perdiz porque el sistema político los castigaba. Y el resultado de todo esto es que los comandantes también fueron cómplices de todo este asunto. Porque no puede ser que no haya habido durante tantos años ningún comandante que haya levantado la voz, por ejemplo, naval, cuando le vendían todos los buques, le liquidaban, le desguazaban todas las cosas, le daban órdenes de ese tipo, que son realmente órdenes antinacionales, de no haber dicho, no, esto va contra la doctrina de la defensa, yo me voy, al menos lo mínimo. Muchos comandantes se apoltronaron y trataron de ver cómo hacían para salvar gente, de que no la echaran, que no la movilizaran, y eso es así. Y otro grupo de militares enganchó en el sistema mundial y empezó a formar parte de las misiones de paz organizadas por el sistema global, donde ganaban mucho dinero y es el sueño de más de un oficial. Esto es lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, yo lo he visto eso. ¿Qué vocación tenían para poder ir a participar de esas misiones que estaban dirigidas, por supuesto, por ejércitos
incluyendo al británico. Claro. ¿No? Es muy difícil, yo creo, después de una guerra como la que pasó, ir contento a ser mandado por un oficial del enemigo, vamos a decirlo así, que además conserva un pedazo de tu tierra ocupada. ¿No? Nuestra mentalidad política es lo que acá pudrió todas las cosas, porque además de ser una cleptocracia, son muy fáciles de doblegar por el hecho de la deuda y la necesidad siempre de refinanciarse, arreglarse, qué sé yo, y seguir con el esquema de la deuda. Como la deuda es perpetua, como muy bien nos explica siempre Héctor Giuliano, entonces siempre tenés la soga al cuello. Y la voluntad de los otros dice, entonces esto no. Cuando se vio muy claro con la compra de los aviones, que estoy saliéndome de tema porque hoy hablábamos de lo naval, básicamente, sí. Pero la compra de los aviones pasó lo mismo. Es decir, cuando hubo que comprar, compraron poca cosa, vieja, porque estos aviones que compraron son viejos, que no tienen la instrumentación ni siquiera tecnológica más avanzada, porque los ingleses se opusieron. Es decir, y esto además lo reconoció el ministro de Defensa en ese momento y demás, que no se podía comprar otra cosa porque le habían ofrecido rusos, le habían ofrecido chinos, le habían ofrecido máquinas realmente que servían para la defensa, pero los ingleses se opusieron. Y acá los políticos obedecieron. Claro. Lo que pasa es que nuestros políticos están subordinados a la política británica. Están todos subordinados a esa política. Subordinación absoluta y total. Porque el que pretende apropiarse de 1.700.000, 800.000 kilómetros cuadrados de mar y conservarlo, y está pensando que si hay una guerra mundial esta zona se vuelve estratégica y entonces ellos van a cobrar poco menos que peaje a todo el mundo, claro. Ese es el usurpador que está ahí. Claro. Ese es el que está haciendo esta política. Claro. A mí no me cabe ninguna duda, porque si no, nunca hubiéramos desarmado absolutamente todo. Nosotros, ahora, estas payasadas de los desfiles de los otros días, ¿no? Con un tanque con un motor de Ford Falcon 221, porque el TAM estos TAM tenían el motor Ford Falcon 221, ¿no? Para hacer un desfilito y mostrar como que las Fuerzas Armadas están resurgiendo, yo no sé de dónde. O sea, esto no son Fuerzas Armadas. Es decir, aquí, si hay que recrear un plan nacional de defensa y empezar a tener industrias para la defensa, empezar a tener todo lo que además tenemos el know-how. Esto sí que es importante. Y esto es lo que no nos pueden borrar. Entonces lo que están haciendo es tratar de que se pierda el tiempo. Y cuanto más tiempo se pierde, más gente se jubila, más gente de todos estos lugares, estos nichos de conocimiento que todavía nos quedan, cada vez nos van quedando menos porque se van yendo, se van jubilando, se van muriendo algunos. Una vez que esto se termine, volvemos a la edad de piedra, no tenemos nada propia. Carlos, una pregunta, porque bien decías, ¿no? El globalismo, qué sé yo. Pero acá estamos hablando de una clase política que evidentemente abandonó cualquier interés nacional. Está bien, decís, por la deuda externa, mantenerse en el poder, vivir de migajas y robar, por supuesto, porque al sistema le conviene que roben, porque si roban ya los tienen agarrados, ¿no?, de las verijas. Pero en este aspecto estamos hablando de que todos los gobiernos, no hubo uno solo que saliera a defender, ¿no es cierto?, con conciencia, digamos, hasta del punto de vista comercial, una industria nacional de pesquera, un apoyo a las empresas, ¿no es cierto?, petrolera, a la petrolera argentina, que tenga mayor virulencia y no haberla rifado como la rifó Menem. Y tantas otras, ¿no? Pero estamos diciendo el aparato que debe custodiar y no unas Fuerzas Armadas que se transforman en una especie de, no sé, gendarmería básica, ¿no es cierto?, de custodia territorial y nada más, pero no una Fuerza Armada que pueda actuar en momento de defensa, ni siquiera tener el concepto de la defensa. Eso es lo que a mí me sorprende en la clase política, que el grado de cipallismo, ¿no?, de entrega, de traición. ¿Cómo lo cerrás ese capítulo? Y eso es cuando ya el sistema vela por su propia permanencia. Porque si vos tenés que hacer una política,
tenés que contar primero con un proyecto. Ese proyecto tiene que tener bases sociales suficientemente potentes para poder ser ejecutada. Y dentro de todo eso también significa un esfuerzo muy grande y la posibilidad de que exista competencia política, porque te va a surgir una competencia política siempre en esos casos. Es decir, lo hemos visto en las gestas históricas de la formación del Estado Nacional y demás, que hubo gente que pensaba diferente dentro de un mismo proyecto a veces. Eso pasa mucho. Ahora, si vos lo único que te importa es flotar en el sistema y permanecer los años que se puedan y comprar voluntades y tratar de arreglar el estofado de esa manera tan simple, es muy difícil que tengas interés por sacar los pies del plato, porque esto significa un grado de esfuerzo bastante grande y además creo yo que ya no tienen la capacidad para hacerlo. Es decir, cada uno que vino, y digo la sucesión de gobierno, fue siempre uno peor que el otro. Es decir, más bajo el nivel. O sea, hemos ido bajando de nivel en forma progresiva, pero también la sociedad bajó de nivel. No es la misma sociedad esta. O sea, hoy todo empieza por tratar de informar, por tratar de comunicar, por tratar de dar conocimiento. Porque antes el conocimiento ya estaba en la gente y bastaba con entender el problema para que haya surgido mucha voluntad de acción y demás. Hoy no tenés esa voluntad de acción. Y este es el problema. Hoy fíjate el desastre que está pasando, que tenemos una caída de 2 dígitos en todas las actividades, una depresión económica como no tuvimos nunca en la vida, y todavía la gente, algunos dicen hay que darle más tiempo, hay que hacer, o sea, no tienen los conocimientos, ni se dan cuenta que, por supuesto que va a llegar un momento, que esa agua que hoy llega hasta arriba de los labios, va a pasar la nariz y todos van a saltar como en el 2001. Pero no es por conciencia. No es por conciencia. Argentina tenía un nivel de conciencia bastante alto, digamos, hasta un cierto momento de la historia. Después de eso, el espíritu crítico, la capacidad de ver las cosas de otra manera, de pensar primero en hacer las cosas bien y grandes y todas esas cosas que nos hizo hacer grandes, muchos logros, ¿no? Todo esto hoy está muy apichonado. Inclusive en los sectores que tendrían que ser pujantes, por ejemplo, por tener gente más capacitada, universitario, ponele, en muchas áreas que se ve. Ahora se habla incluso de que son capaces de cerrar el CONICET como si fuera nada. Es decir, yo creo que el CONICET cometió muchísimos errores, que había muchas cosas para arreglar, muchas macanas, muchas cosas mal hechas, todo eso se podía corregir. Pero también hubo cosas muy buenas y muy importantes. Y que hay gente capacitada con un altísimo nivel. Y bueno, toda esa misma gente con ese altísimo nivel no tiene cultura política. O sea, se perdió la cultura política. La militancia ya no es más militancia, son gente pagada para ir a actos. Es decir, estamos hablando de dos países completamente diferentes. O sea, el cambio que se ve en los hechos, después se ve en las otras cosas. Es decir, si uno piensa que nosotros teníamos, yo he tenido en la época de la universidad compañeros militares, y no solo estudiaban ciencia política, he tenido compañeros que estudiaban relaciones internacionales, compañeros que estudiaban administración pública, y tenían rango militar, y después iban. He conocido generales ingenieros como Jorge Puzo, el tipo que finalmente creó el TAM, cuando el TAM no era una cosa de avanzada, ¿no? En ese momento. Creó el TAM y creó la fábrica acá en Boulogne, la fábrica de tanques de guerra, que tiene además todo el sistema para comprobar los tanques, viste que entra por pozos, pasan lomas, pasan ríos, es decir, todas las pruebas que se les hace a un tanque antes de mandarlo a funcionar, ¿no? Es decir, todo eso, digamos, en el campo militar, pero también esto se traducía en muchas industrias muy potentes. No teníamos una industria que realmente descollaba y hoy no tenemos nada de todo eso. Estamos cerrando, está vendiéndose Pescarmona. Yo digo que en el año 86, ¿no? Los chinos vinieron acá, a la Argentina, a visitar la planta de Pescarmona. No había en China plantas de esa sofisticación tecnológica. Y mirá cuántos años después nosotros estamos en la nada, vendiendo y cerrando la planta esa, por malos negocios que se hicieran, lo que fuera, ¿no? Estamos cerrando esa planta, y los chinos hoy
bueno, no sé, la planta más chiquitita de China, que debe ser de un barrio, es más grande que lo que quedó de Pescarmona. Es decir, hemos perdido la cultura política. Y los países cuando no la pueden reconstruir, entonces empiezan a hundir. Pues eso es lo que ocurre. No se dan cuenta de lo que pierden. Y tampoco valoran lo que tienen. Y ese es un ciclo vicioso muy complicado. Porque el que no ve, el que no entiende, que no se da cuenta de las cosas, está frito. Triste, es muy triste, es muy triste. Lástima, ¿no? Porque estamos siempre hablando sobre un pasado glorioso, o por lo menos con una gran capacidad tecnológica y conocimiento y tanto, y estamos llegando a esto, como bien decís, se ha degradado todo en todo aspecto, ¿no es cierto? Y esto nos ha traído donde estamos. Yo sé que ni siquiera la historia conocen. no, por supuesto, ni la menor idea de la historia. Invitamos, por supuesto, a todos acá a proyectoargentino@yahoo.com, los que quieran escribirnos, por supuesto, comentar, lo que sea, o de la misma manera hacerlo debajo de este programa lo pueden hacer. Vamos a estar atentos y ojalá que unemos fuerzas también como para hacer un pensamiento, ¿no?, un poquito más racional y más patriótico, más lógico, ¿no es cierto?, para adelante. Yo te agradezco mucho. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, Carlos. Gracias de verdad, gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Ahí andamos con dificultad de internet. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. proyectoargentino@yahoo.com. Escríbanos. Creo que lo que estamos haciendo es un reconto del pasado, ¿no es cierto? Y es un pasado reciente, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 20, 30, 40, 50 años, que no es nada, es ayer nomás. Y sin embargo, como en estos 40 años se ha trabajado claramente para destruir todo el aparato productivo, sea por chuparle las medias al globalismo, al nuevo orden mundial, y robar. Cleptocracia, como bien planteaba nuestro querido Carlos Joseaga. Desgraciadamente es eso es lo que nos han dejado en futuro. He tenido profesionales importantes de la Marina que han venido acá, que han planteado un caso, el capitán de navío, ingeniero Armando Armanino, no sé si vive actualmente, pero planteó todo, de cómo la Marina a través de estos astilleros y Tandanor y tanto, reconstruían buques y no tenía un gasto para el Estado porque ganaban proveyendo servicio a los grandes buques que venían de turismo al sur y que había que hacer arreglos, a veces había que sacarlos del agua, ¿no? Todo eso tenía un costo que se pagaba y entraban más de 100, 200, 300 millones de dólares solamente a la Marina por eso, ¿no es cierto?, que podía cubrir cualquier gasto de construcción de buques, naval, mejoramiento tecnológico. Bueno, todo eso es lo que ha traído esta terrible democracia y, por supuesto, el gobierno militar del 76 en adelante, que desguazaron todas, ¿no es cierto?, el aparato militar, que por lo menos hasta Malvinas lo teníamos. Después de Malvinas todavía lo teníamos. Pero después vino toda la democracia esta, o demoniocracia, como dice Diego Abriolas, gran amigo, de que esto terminamos como estamos. Creo que hay que generar un cambio. Todavía supongo que hay tiempo, más allá de que el globalismo nos está llevando por delante, Agenda 2030 y toda esta subordinación de todos estos cipayos, ¿no?, políticos que han gobernado en la Argentina y que la siguen gobernando y que siguen aprovechándose de todos a costa de la pobreza de la gente, sin futuro, para la destrucción del país. Deberíamos repensar, a ver cómo tomar una actitud viril ante ellos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele1, toda la verdad primero.